Populus Alcidae, Decende purimus gratissima imbrium. vitis Iaco. Una mujer romana es iniciada en un culto mistérico. Las pinturas de la Villa de los Misterios en Pompeya representan etapas de esa iniciación dionisíaca. Aquí los dioses están cerca de los mortales. Propician los sones del rito y la bruma de la adivinación. Esta moneda fue acuñada hacia el año 325 de nuestra era, en tiempos de Constantino. Cuando esta moneda estuvo en manos de los ciudadanos romanos, el cristianismo ya había sido autorizado como práctica religiosa. Eso sucedió tras la promulgación del Edicto de Milán en el año 313. El cristianismo, para ese entonces, estaba ampliamente difundido y posteriormente al cese de las persecuciones acentuó su expansión en todo el imperio. No obstante, el paganismo mantenía su arraigo. El filósofo Macrobio, quien nació unos 50 años después del Edicto de Milán, perseveró en su paganismo, como queda evidenciado en su obra Saturnalia, Las Saturnales, testimonio del amor por la cultura literaria y religiosa de la Roma clásica. En otra de sus grandes obras, Comentario al sueño de Escipión, Macrobio escribía: los misterios mismos se encubren con los recovecos de los símbolos, de modo que ni siquiera a los adeptos la naturaleza de tales realidades se les ofrece desnuda, sino que, mientras que los hombres eminentes, y sólo ellos, por medio de la sabiduría, tienen conocimiento de la verdad arcana, los demás se contentan para venerarlos con los símbolos que protegen el misterio de la vulgaridad. ¿A qué misterios se refería Macrobio al señalar que debían mantenerse en secreto, excepto para los hierofantes? Sabemos de los misterios órficos de los pitagóricos, de los misterios de Eleusis y Samotracia, de las iniciaciones dionisíacas, de las fiestas rituales de la antigua Roma y de la necesidad que muchos romanos tenían a mediados o fines del siglo IV de nuestra era de conservar esas tradiciones ante el avance del cristianismo. Vetio Agorio Pretextato, quien aparece en las Saturnales de Macrobio como uno de los anfitriones, resulta de hecho un gran antagonista del cristianismo. Él mismo oficia como sacerdote en distintos cultos paganos, como el dedicado a la terrible Hécate, deidad que acompaña a la brujería. No obstante la importancia de fiestas y misterios paganos, ciertos aspectos esenciales no han llegado hasta nosotros. ¿Por qué? Una respuesta aparece en el libro primero de las Saturnales, donde se lee: una vez iniciado en los misterios, hay que guardar el secreto. Tenemos imágenes de los misterios clásicos en ánforas griegas y en frescos de todo el Mare Nostrum. Testimonios fragmentarios que no nos permiten conocer todo el sentido de estos ritos. En el caso de las pinturas de la llamada Villa de los Misterios, las asociamos con Dionisos, dios de los excesos, de la locura ritual, patrono del teatro y propiciador de la comunicación con los muertos. El logos entronizado
podría oscurecer los verdaderos propósitos de los dioses y el regalo de los sentidos. Por medio de los desbordes propios del dios tutelar, estos ritos sustentados en la embriaguez y el éxtasis erótico revelarían que tras el velo puramente sensitivo se ocultaban formas elevadas de conocimiento, último fruto de esta iniciación ritual. Este grabado antiguo representa uno de los frescos de Herculano, ciudad vecina a Pompeya, también sepultada por la erupción del Vesubio. Formó parte de un libro impreso en 1789, unos 50 años después de comenzadas las excavaciones en la ciudad. Testimonia el creciente interés que a finales del siglo XVIII despertaban tanto Pompeya como Herculano. En ambas ciudades, las cenizas del volcán preservaron pinturas y mosaicos. Aun cuando no experimente daños por impacto, una pintura envejece y sufre decoloración por causa de la oxidación, por simple exposición a factores atmosféricos. Pero en esta gran domus de Pompeya, los frescos se han conservado por casi 2000 años, desde la erupción del Vesubio en el 79 después de Cristo. Las gruesas capas de emanaciones volcánicas sellaron este espacio, impidiendo la exposición al aire y conservando los colores. La finca, en una de cuyas salas se realizaron las pinturas, está alejada del centro de Pompeya. La villa fue construida en el siglo II a.C. y remodelada varias veces. El nombre Lucius Sosimus aparece en los muros, aunque no se descarta que la finca perteneciera a la familia de Livia, esposa de Augusto. Los frescos más importantes están ubicados en la llamada Sala del Triclinio. Seguramente fueron realizados en alguna de las últimas refacciones de la casa al inicio del siglo I de nuestra era. Una interpretación alternativa de este ciclo de pinturas alude a la vida secreta del gineceo romano, a la preparación de una joven esposa. Sin embargo, lo más probable es que se trate de otra clase de boda, un matrimonio místico con Dionisos. Las secciones del ciclo pictórico representan, una a una, las etapas de iniciación y su avance. Jupiter et Leto descendet pluri. Diversas apariciones de Cupido, bacantes y personal de servidumbre acompañan el transcurrir del rito, que también está asociado al oráculo. Un joven ausculta el futuro en el quieto líquido del fondo de un cuenco que sostiene Sileno, padre adoptivo y ebrio seguidor de Dionisos. Se decía que, en efecto, Sileno poseía el don de la profecía. La máscara que otro joven sostiene encima de la cabeza de Sileno puede ser una alusión al drama satírico El Cíclope, obra de Eurípides, donde Sileno se declara padre de los sátiros. Reclinado y en pleno éxtasis, el propio Dionisos preside la iniciación. Si se observa con atención, más allá del daño en la pintura, la de Dionisos es una de las figuras trabajadas con mayor detalle, particularmente en el escorzo de los pies y en el drapeado. Sobre el final del rito, la mujer iniciada atraviesa una flagelación para ser purificada y contraer enlace místico con Dionisos. Quien la flagela puede identificarse como Teleté, hija de la ninfa Nicaia y del propio Dionisos.
El vínculo tradicional con los misterios órficos se evidencia en los címbalos que la sacerdotisa danzante hace sonar en lo alto, coronando su cuerpo desnudo. Este lazo órfico también se manifiesta en otra de las apariciones de Sileno, donde el anciano seguidor de Dionisos tañe la lira. En otro de los espacios, un sátiro danzante sitúa definitivamente este conjunto de frescos de la Villa de los Misterios dentro de la hubris dionisíaca. En otra sala, pinturas decorativas recuerdan motivos egipcios, como esta serpiente alada que anexa significados a las estancias. Si las pinturas fueron, como suponemos, telón de fondo de actividades rituales, se iluminaron con lámparas de aceite y enmarcaron una liturgia nocturna. El rojo del fondo vibraría de modo sugerente con la luz oscilante de las lámparas. Descendet plurimus Gratimissima ibris. vitis Iaco. Desde el punto de vista plástico, las áreas rojas y las bandas negras con bordes verdes generan un clima hipnótico que cautivó a Mark Rothko cuando visitó Pompeya en 1959. El ideal de lo negro, lo oscuro y lo primordial recorren un río subterráneo desde estos frescos romanos hasta el pincel de Rothko. La pausa del no tiempo adormece el curso de ese río.